Bienvenidos a la familia First Baptist Orlando de parte de Leslie Differ. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos y a los futuros capellanes de First Baptist. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Desde Orlando, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. De parte de Kids Ministry, bienvenidos. Desde Orlando sean todos bienvenidos. Queremos darte la más formal bienvenida, la más cordial bienvenida a este servicio online internacional durante 2023. Estamos muy emocionados con lo que Dios va a hacer este año con nosotros y particularmente con el servicio online internacional. Conmigo tengo al hermano Bernardo Salcedo, quien va a estar actuando de lo, como aquí se dice, de host o de anfitrión de este servicio, porque lo vamos a enfocar para toda América Latina, Estados Unidos hispano, con materiales tremendos, con reflexiones tremendas que te van a hacer crecer en tu vida personal, matrimonial, familiar, discipular, eclesial. Este hombre que tengo al lado es una de las personas de mayor influencia en América Latina en el contexto evangélico. ¿Algún saludo? Gracias, Salcedo? sí, queremos darle la bienvenida a todos los líderes, a todos los pastores, las iglesias, los hermanos de todos los países en Latinoamérica. Nos complace mucho que nos acompañen siempre en los servicios online y estamos aquí para servirles. Somos una iglesia hermana, amiga y estamos aquí para bendecirles. Pues estamos iniciando lo que debe ser la mejor media hora del día sábado. Eso. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir el mensaje de su palabra en este nuevo año. Bueno, primeramente, tanto el hermano Bernardo Salcedo como yo queremos felicitarte, desearte un feliz 2023. No sé cómo fue tu fin de año.
En el caso nuestro, pudimos recuperar un poquito de fuerza. No sé tú, Salcedo. Sí, ¿Cómo te bastante, fue? bastante, muy bien. Pero la Gracias última a Dios. semana pudimos recuperar un poco de fuerzas y prepararnos para los tremendos retos que tenemos este año 2023. Nosotros esperamos que sea el mejor año para los hispanos, el mejor año que hemos tenido en la historia de nuestra iglesia. Así esperamos este 2023. Salcedo, ¿alguna Este palabra? año lo estamos declarando como el año del crecimiento. Ujú. Muchos desafíos, ¿no? Muchas responsabilidades. Pero yo creo que este año va a ser muy interesante para nosotros como líderes y para toda la iglesia. Y sobre todo porque nos vamos a mover en febrero 18 para el auditorio principal los sábados. Y eso va a ser algo tremendo. Déjenme introducir en este contexto del nuevo año todo lo nuevo que tenemos, Sí. especialmente la nueva serie. La nueva serie la hemos titulado Las buenas noticias importan. Oye, Tremendo. no es lo mismo los que portan malas noticias que los que portan buenas noticias, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero podía haberlo titulado El Evangelio importa. Pero queremos decirlo en palabras que la gente entienda mejor hoy. Las buenas noticias importan. Toda la serie en todos los idiomas que se predica en esta iglesia va a estar basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero nosotros la vamos a contextualizar de una manera, pero bien enfocada para el contexto latino, sobre todo este mes. Porque el próximo mes, aquí estamos introduciendo esta buena noticia, vamos a compartir este material por primera vez en español. Es el mejor material discipular, escuche bien sin ser tremendista, el mejor material discipular que yo he conocido en mi vida cristiana. Así, Salcedo, tú conoces ya. Tremendo, sí, sí. Es para ir más allá de las paredes de la iglesia, para ir afuera. Y es un material reproducible, visual, bíblicamente centrado, pero generalmente los latinos cuando pensamos en discipulado, pensamos muchas veces en un material y termina y hay otro nivel. Didáctico, sí. Doctrinal, abstracto. Este es un Muy práctico. Muy práctico. Y vamos a estar invitando a todas las iglesias que participaron en el evento de Better Man, en el lanzamiento latino, para que puedan participar de este material, que también va a estar disponible, tanto los videos como el material, va a estar disponible en nuestra página. Y usted lo puede obtener gratis. Pero eso va a ocurrir a partir de la primera semana de febrero. Quise comenzar este primer fin de semana del año dejándote saber eso. Eso está viniendo. En fin, son buenas noticias. Y las buenas noticias importan. Muy importante eso, la buena noticia, porque precisamente iniciamos este año con malas noticias en todas partes. Sí, así ¿Sí? mismo es. Así que nosotros tengamos estas buenas noticias en nuestras manos y en nuestra boca para anunciar eso es tremendo. Bueno, lo que acabas de decir, Salcedo acaba de anunciar prácticamente el título del sermón, porque el título es Buenas noticias en adversidad. Sí, El mundo comenzó en adversidad. así es. La economía mundial, adversidad. Situaciones de rebrotes de COVID, eso es una locura, 3 años después de los primeros brotes. Y nuevamente en China, la misma situación. Completamente. Hay una cosa allí que tiene asustado a todo el mundo. Pero cuando hay condiciones de adversidad, las buenas noticias importan más. Y a mí me gustaría invitarles a reflexionar en el capítulo 18 de Hechos, los 5 primeros versos, porque es precisamente el capítulo donde se habla cómo el Evangelio, las buenas noticias, llegó a la ciudad de Corinto. Y como toda la serie va a estar basada en la primera carta a los Corintios, si usted tiene allí Hechos 18, los 5 primeros versículos, mantén en tu mente esta idea. Las buenas noticias importan especialmente en condiciones de adversidad. Por eso la iglesia no tiene competencia, no debe tener competencia en el sentido, debe ser la institución de más impacto. La organización de más impacto, corrijo eso, el organismo de más impacto, porque siempre tenemos buenas noticias. Y es muy interesante, si usted analiza todas las compañías de multiniveles, todos ellos aparentemente tienen buenas noticias, pero porque ellos venden sus productos, ¿no? Los productos que ellos venden siempre es el mejor, va a arreglar esto,
usted se va a sanar de todo esto, pero son limitados. El único organismo que tiene la mejor noticia, no solamente para aquí en la tierra, sino más allá, es la iglesia. Y de manera constante. Constante. Y no dependiendo de las circunstancias. Es por eso que en este pasaje hoy vamos a resaltar 3 condiciones de adversidad que no detienen las buenas noticias, que no detienen la bendición de Dios. Por eso, apropiate de este mensaje. Dios te quiere bendecir aún en condiciones de adversidad. Hay buenas noticias para ti, para tu familia, para tu vida, tu futuro. Pero es importante que conozcas que en cualquiera de las condiciones, aquí esta iglesia nació en condiciones de adversidad que nosotros vamos a delinear. La primera condición de adversidad que nosotros mismos hemos experimentado, muchos de los que están ahora en este servicio también han experimentado, es esta: condiciones de exilio, migración, movimiento fuera del país. Así surgió esta iglesia. Salcedo, ayúdanos con el verso número 1 y 2. Así dice Hechos 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Gracias. Noten ustedes, y Salcedo, que dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. La palabra ahí saliesen es buscar lugar en otra área, hacerse lugar en otra área. Qué interesante que históricamente esto fue un decreto Tremendo. Que dio el emperador Claudio. A lo mejor quizás usted no recuerda mucho la historia o no ha estudiado mucho la historia del Imperio Romano. Claudio era el tío de Calígula, que fue el emperador loco. Oye, tremendo tío, ¿no? Oye, sí, pero es interesante. Déjeme recomendarte algo. Si vas a Netflix y buscas la historia de los emperadores romanos, está allí, vas a ver la historia de Calígula y allí se menciona a Claudio, su tío, que era un personaje que estaba allí aparentemente en la oscuridad, pero después llegó a ser el emperador. Estuvo Augusto, que fue un buen emperador. Después estuvo Tiberio, cuando el tiempo de Cristo fue Tiberio. Después, cuando crucifican al Señor Jesucristo, después resucita, inmediatamente en esos años llega Calígula, un loco. A Calígula lo asesinan y su tío prácticamente da un golpe de estado en el Senado, se declara emperador, él era el principal consejero de Calígula, y este hombre es el que se menciona aquí en la Biblia. Pero él emitió un decreto, según un historiador romano, Suetonio, y él emite un decreto por causa, y dice así en la historia, de un tal Crestos, que se cree que es un error ortográfico, era Cristos, era por causa de Cristo. Este es el asunto. Los romanos no hacían diferencia entre los judíos y cristianos al principio. Veían a los cristianos como una secta dentro de los judíos. Por tanto, el movimiento cristiano había impactado tanto Roma que el emperador los expulsa. Y los expulsa y da permiso para que se asienten en provincias de lo que era Asia Menor. Si usted lee la carta de Primera de Pedro, se dirige a los expatriados del Ponto, Capadocia, Bitinia, Galacia. Todas esas provincias son las receptoras de estos creyentes que salen. Y por tanto era una condición de exilio. Toda esta explicación para decirte lo siguiente. Dios usa el exilio, Dios usa la migración, que al principio es duro. Fuerte. Es durísimo. En los dos últimos años este país ha recibido 5 millones de latinos. Tremendo. Y es durísimo al principio. Pero Dios está detrás y usa aún la adversidad para impactar. Las buenas noticias tienen lugar aún en medio de las presiones del exilio, los movimientos migratorios. ¿Qué tú crees, Salcedo? Pastor, no, me llama la atención porque es muy interesante lo que está haciendo Lucas aquí. Lucas está poniendo este texto dentro de un contexto histórico. Y nombra las personas históricas que podemos comprobar en la historia, que existieron allí y por cuanto afectó no solamente, como usted dice, a los judíos, sino a los cristianos hacia el exilio. Así mismo, de hecho,
a mí me llama mucho la atención que fue la condición de exilio, un decreto del emperador, que hizo que la gente saliera, experimentar adversidades. Por eso me gustan tanto las cartas de Pedro a los expatriados. Este es el contexto histórico probable de las cartas de Pedro. No, y pastor, en Latinoamérica se está dando este fenómeno, porque a veces decimos, bueno, o sea, nos preguntamos los creyentes especialmente que tienen que salir y que tienen que exiliarse, y dicen, ¿por qué Dios permite todo esto? Ujú. ¿Sí? Pero Dios usa a tal personaje, para no nombrar a ninguno, ¿verdad? A este personaje y a este personaje, porque Dios se está moviendo en el exilio. Bueno, mira aquí, se encuentra Pablo, Aquilas y Priscila, y hacen un equipo que después llegó a ser un equipo misionero de tremendo impacto. Tremendo. Así que, condiciones de exilio, sí, hay adversidad, pero hay buenas noticias en medio de las condiciones de adversidad Bueno. del exilio. Aquí va la segunda. Condiciones de subsistencia. Enfatizo esa palabra. Subsistencia. La gente se le olvida que Pablo tuvo que subsistir en muchos contextos. Ayúdanos, Salcedo, por favor, con el verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Oye, qué tremendo. Trabajaban juntos en el nuevo contexto. Subsistencia. Tremendo. Esta palabra se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento. La palabra que se traduce aquí del mismo oficio es homotecno. Ujú. Es como la misma técnica. Como eran de la misma técnica, eran del mismo oficio. Obviamente Pablo era filósofo. Pablo era erudito. Pablo Teólogo. conocía, era teólogo, era una persona tremenda, pero tenía que hacer tiendas en las condiciones de subsistencia. Él aprendió su oficio, ahora encuentra a Aquilas y Priscila, y en condiciones de subsistencia, Dios los usa de una manera tremenda. Aquí en Estados Unidos hay veces que esa es probablemente la barrera más grande que tienen los líderes cristianos Sí, que vienen de América Latina a Estados Unidos. sí. Porque muchas veces no entienden que hay que hacer un reenfoque vocacional. Aquí en Estados Unidos tienes que ser probablemente multivocacional. Sí. No solo bivocacional, 2 vocaciones. Tienes que hacer varias cosas. todo. Tienes que prepararte, pero detrás está el Señor. Y hay buenas noticias para los que tenemos que reenfocar los perfiles, emprender nuevas tareas. Dios está detrás para bendecirte a ti, a tu familia, a tus hijos, aún en condiciones de incertidumbre, inestabilidad, subsistencia. ¿Habías visto este texto de esa manera? No, pastor, muy interesante porque la pandemia nos enseñó mucho, sobre todo a los líderes, porque muchos pastores en todo el mundo, ¿sí?, simplemente se han preparado en teología o en la palabra, Sí. y no tienen un oficio aparte, no son ni bivocacionales. Entonces la pandemia, cuando vino fuerte, la iglesia desapareció en muchos lugares. Sí, es en verdad. muchos lugares. Institucionalmente, sí. En una ciudad en Latinoamérica, el 70% de la iglesia desaparecieron. Ujú. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿qué pasó con los pastores? Que no sabían sino predicar, no tenían a nadie. Ujú. Bueno, Tremendo. y es importante, Salcedo, usted sabe que dirige el Ministerio Amanecer, que dentro de todo lo que hacen estudios etnográficos, hacen estudios de lo que pasa con las iglesias. Esto es realidad, esto ha pasado. Aquí en Estados Unidos, ahora hay más latinos que nunca antes. Sí. Prácticamente podemos hablar de 65 millones de latinos. Pero las iglesias aquí son bien pobrecitas. Sí. Latinas me refiero, en su gran mayoría, menos de 50 miembros. Ujú. No ocurre lo que usted ve en First Baptist Orlando, no ocurre como lo promedio en el resto del país con los latinos. Una de las razones es no nos adaptamos muchas veces a las nuevas condiciones. Así es. Hay que adaptarse. El evangelio se adapta, se readapta y se contextualiza, tiene una capacidad única para eso. Nosotros, como portadores del evangelio, tenemos que readaptarnos. Condiciones de subsistencia, bien, el Señor no te abandona, hay buenas noticias, te va a usar aún en medio de esas condiciones. Y la última, condiciones de oposición. Noten ustedes cómo termina esta porción bíblica. Nos ayuda Salcedo, los versos 4 y 5. Hechos 18, 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Gracias. Y sigue diciendo, pero oponiéndose a algunos. Es interesante porque cuando usted es exiliado, cuando usted está subsistiendo, lo menos que usted quiere es discutir con nadie. No quiere oposición. ¿Sí o no? Así es. Aquí hay gente que dice, ay no, ya yo dejé eso atrás, porque lo menos que hacemos es discutir, ¿verdad? Sí. Ahora imagínese que usted está en medio de eso y tiene una oposición fuerte. Pero el texto dice, y discutía, la palabra implica disputar. Cuando dice en la sinagoga, cada día de reposo implica que eso lo hacía continuamente. Pero es interesante cuando dice, y persuadía a judíos y griegos que Jesús era el Cristo. Esa palabra persuadir es convencer en un ambiente de paz. Tú puedes enfrentar oposición, crítica, tensión, pero tú puedes responder de otra manera. Tú puedes responder de una manera amable, pacífica, afable. ¿Y dónde está la clave? En el verso que sigue dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a compartir las buenas noticias. Sí. Estaba en una condición de exilio, subsistencia, oposición, pero él estaba entregado por entero para la buena noticia. La palabra o la frase entregado por entero es que tiene todo, lo mantiene junto. Implica enfoque. Es decir, él no perdía el enfoque de las buenas noticias de lo que significa el Evangelio. Cuando tú estás en exilio, en subsistencia, con oposición, pierdes el enfoque. Así es. No muchos latinos pierden el enfoque acá. No. Y ¿no crees que pierde Sí, mucha gente? sí, Incluso sí. en las iglesias. Sí, mucho. Pierden el enfoque. Pablo mantenía el enfoque de las buenas noticias porque eso da resultados. Eso fructifica. Eso bendice. Yo no sé si es que este es el primer fin de semana, ¿cómo es? El primer del año, pero he hablado más de la cuenta, ¿no? No, Pero, está bien. ¿qué te parece Está este muy pasaje? interesante. Me llama la atención la palabra persuadir. Persuadir Ujú. es más que discutir. Es hacer que la mente de la otra persona haga una vuelta en U. Sí. O sea, no es simplemente una discusión. Para persuadir a una persona, usted tiene que tener argumentos de peso. Y esas son las buenas noticias, argumentos de peso. Y no hacerlo desde una posición de superioridad moral o fuerza. Ujú. Hoy no estamos en condiciones de imponer a la gente. Exacto. Tenemos que hacer exactamente en una condición de exilio, subsistencia, oposición, ir con argumentos. Las buenas noticias vencen. Amén. Queremos llamarte, queremos hacerte un llamado en este primer sermón de la serie. Las buenas noticias importan, para decirte esto. Concéntrate en las buenas noticias, enfócate en las buenas noticias. No importa cuántas adversidades estés enfrentando, todos la enfrentamos. Sí. Pero cuando nos enfocamos en las buenas noticias, eso marca la diferencia, eso bendice. Tu familia necesita que tú seas portador de buenas noticias. Tu matrimonio lo necesita tu entusiasmo, tu optimismo. Lo mismo tu iglesia, la ciudad donde estás. Así que nosotros deseamos que tú comiences el año teniendo en tu mente que las buenas noticias importan, y más cuando enfrentamos adversidad. ¿Alguna palabra final, Salcedo? Sí, no, que la buena noticia no solamente es predicar el evangelio, entre comillas. La buena noticia tiene que ver con todos los aspectos de la vida, como usted lo ha Una remarcado. actitud en la vida. Con actitud y con todos los aspectos, familia, matrimonio, hijos. Toca todos los segmentos de la vida. Eso es tremendo. Amén. Bueno, pues estamos muy entusiasmados con lo que Dios va a hacer en este 2023. Hermano Salcedo y yo, First Baptist Orlando en español, te deseamos Amén. que Dios te bendiga muchísimo por todo el resto del año. Amén. Bendiciones. Aquí pensando bien, todo esto es un milagro. Con mi familia en esta iglesia, en salud y respirando, uniendo las manos para agradecerte por cómo te mostraste igual de fiel en este año.
veces duela, yo sigo cantando.